Qué locura, gente, arrancar este video desde acá, por favor. 1635 días de viaje nos llevó llegar hasta este mítico, famoso cartel que habíamos visto durante tanto tiempo. He perdido la cuenta de la cantidad de veces en estos 4 años y medio, o casi 5 en realidad, desde que empezamos a planificar esto, dijimos la palabra Alaska y estamos acá. ¡Qué locura! Arranca una gran aventura recorriendo Alaska. Si recién te estás sumando a este canal, somos Caro y Santi y vinimos manejando desde Argentina. No te podés perder el episodio que subimos el domingo pasado con un resumen de toda esta aventura de casi 5 años viajando por América. Vamos a pegar unos stickers acá para dejar nuestra marca en el paso por este cartel. Llevamos 2 horas y media, no les mentimos, acá contemplando el cartel, celebrando. ¿Cuánto has llorado con este cartel, no? Un montón. Igual yo creo que lloré más antes, no, igual, pero me emocioné mucho al llegar, pero creo que nunca, sin dudas nunca una frontera, tanto un cartel de una llegada a un lugar, lo hemos celebrado y festejado tanto. Miren la cantidad de stickers que hay acá. Y la cantidad que se van despegando, porque todos los que vimos son o de este año, del año pasado. Que bueno, vamos a dejar nuestra marquita, así sea temporal. A ver, la dejo acá en el costado. Dale. No sabemos cuánto tiempo van a durar en la madera, pero para celebrar que hemos llegado a Alaska. En la bandera de Alaska. La jaconeta en Alaska. Para quienes nos acompañan hace rato en el canal, ya saben esto que voy a contar, pero siempre se suma gente nueva. Alaska es uno de los 50 estados de Estados Unidos, país que estuvimos recorriendo hace unas semanas atrás, pero para llegar aquí se debe cruzar por Canadá. Así que en estos momentos, miren, nos encontramos acá junto a la placa del territorio de Yukon en Canadá, que se ve que no muchas personas celebran llegar hasta acá porque no hay ningún sticker. Acá tenemos las banderas de Yukon y de Canadá y acá se encuentra la línea imaginaria que divide los dos territorios. Estamos Santi en Alaska y yo estoy en Yukon. ¿Te acordás cuánto hace que estuvimos en la mitad del mundo? Que jugábamos a hacer de una mitad, de otra mitad. Ahora estamos en la punta del mundo prácticamente. Me hice acordar también a la frontera entre Brasil y Uruguay. Ah, es verdad. En el tree. Uf, ¿cuántos años? También estaban las dos banderas y un ratito en Brasil y un ratito en Uruguay. ¿Cuánta agua ha pasado debajo del puente, señoras y señores? Nos estamos poniendo viejos. A todo esto... Lleno de anécdotas. Bueno, sí, lleno de experiencias. A todo esto... Hay que ir a la frontera, ¿ya contaste, no? Así que por eso aquí tenemos la bandera del estado de Alaska y de Estados Unidos y el famosísimo cartel que nos da la bienvenida al estado número 49. Y acá tenemos otro hito que es también el límite internacional. Y miren qué loco, o sea, cómo está marcado el límite. O sea, en lugar de poner algo, sacan, han talado los árboles y eso marca el límite entre los dos países. O sea, ¡Wow! Es impresionante la libertad que hay entre Canadá y Estados Unidos acá en esta zona. Miren lo que es. Y además de libertad, yo agregaría amistad, porque el cartel que está acá habla de eso, digamos, de un siglo de vieja amistad. De hecho, la frontera de Canadá está a 30 kilómetros, o sea, ya pasamos. Y ahora sí, nos tenemos que enfrentar a literalmente la última frontera, porque ese es el nombre que tiene. Hasta ahora todo muy lindo, sacamos fotos acá, pero si ahora llega a la frontera y te dicen no pueden entrar, no importa. A tomar por c***, como dirían los españoles. Hemos llegado a Alaska, así que ojalá que nos dejen entrar y podamos viajar durante 2 meses, porque ese es el plan, recorrer de punta a punta Alaska. Así que es un buen momento para suscribirse a este canal, porque se vienen tremendas aventuras. ¿Vos sabés que hoy, 28 de junio del 2024, sí, logramos unir Argentina con Alaska? ¡Yuhu! Ahora sí. Volvimos a los pies. Iba a decir que Bill Fitz está a la frontera. Ya estamos llegando a la frontera. Y ahora viene la prueba de la verdad.
Para mí más que nada, porque para aquellos que... Claro, yo con tanta emoción ya me había olvidado. ¿Vos te habías olvidado de mí? No es que me había olvidado de vos, pero era como, bueno, es una frontera más, pero me había olvidado el tema de los visados. Como contamos en el primer episodio de Estados Unidos, Santi ingresó con su pasaporte argentino y su visa. A él le dieron 6 meses, así que aún le quedan unos 2 meses y medio aproximadamente de estadía para estar en Estados Unidos. Porque la particularidad que tiene Estados Unidos es que te da 6 meses desde que vos entrás a Estados Unidos. Nosotros tuvimos 3 en Estados Unidos y casi 3 semanas. Casi un mes en Canadá, o sea que me consumí 4 meses, o sea que me deberían dar 2 meses cuando entre acá en la frontera. Eso dice la teoría. Y en mi caso, yo entré a Estados Unidos con el pasaporte italiano, hice la ESTA, pero me dieron solo 90 días, inclusive unos 2 días menos, 88 creo. Entonces, ahora, en función de todas las experiencias de otros viajeros, todos cuentan que cuando llegan acá les dicen que les dan 3 meses. Veremos si tengo la misma suerte y si no, ya llegué al Castel de Alaska. Vamos a tener suerte. Les cuento algo como dato curioso. Revisando en la página de Estados Unidos del I-94, que nosotros lo habíamos realizado antes de ingresar por primera vez, ahí te queda como todo tu historial de viajando por acá, por el país. Y estoy viendo que tengo cuando entramos a Estados Unidos, cuando nos fuimos, que cruzamos a Canadá, y también tengo marcada, pese a que solamente nos controló un oficial de Canadá, tengo la salida de cuando entramos a Alaska para conocer el glaciar Salmón allá al lado de Stewart. Así que todo está registrado, gente. Espero no tener problemas acá, así que... Claro que no. Vamos a recorrer Alaska. Obvio que sí. Here we go. Bueno, vamos. Hi, how are you? Citizens of what country? Yeah, we are both from Argentina, but she is double citizen. In Argentina. Yeah. You both have ESTA? Sorry? ESTA? Turn off the truck, please. Okay. Santiago. Yeah. Okay. Carolina? Yeah. And where are you coming from now? We drove from Argentina, so the plan now is driving here in Alaska. Oh. Now we are going to Tok. It's our first stop. Okay. How long have you been in Canada? In Canada, we stay 3 weeks. And then did you enter up from Mexico into Yeah, California? from Tijuana. Yeah. Okay. So you have good valid I-94s yet, or? Yes, we did No. in 94. No, ahora no. Y lo hicimos. But we didn't do now. We did it the last time when go inside in USA in Tijuana. So because you have that B2, you have your visa, you're good until September 12th. Yeah. But you'll need to come in. Any firewood with you folks? No. Nothing like that? Anything from Canada? Alcohol, tobacco? We have 1 bottle of wine, Okay. but just one. All right. So I'm going to give you your passport Okay. back, Okay. and then you need to come in for fingerprints. Okay. The way you'll park at the end of the building. Okay. Come on this side, and the door that says no weapons. Okay. Okay. Okay, come on Thank in. you. Thank you very much. Bueno, no festejemos del todo todavía, pero Ay, el dolor de cabeza que tengo. bueno, te espero acá, mi amor. No te vayas a Alaska sin mí. Yo sí veo que hay revuelos, salgo picando. Bueno, me llevo el celu por la duda, pero... No, necesitarán la I. Y por las dudas, llevar éxitos. ¿O no? No sé. A ver. ¿Hasta cuándo me dieron? ¿Cuánto? Hasta el 25 de diciembre del 2024. ¿6 meses? 6 meses. ¿Me estás jodiendo? Así que me puedo quedar a pasar Navidad acá. Bueno, pero yo me tengo que ir. Bueno, me dijo que normalmente hay que pagar formulario del I-94 que cuesta $6 por persona, pero que no les estaba funcionando, así que free. Welcome to US again. ¿Qué hago ahora con 6 meses acá en Alaska?
Estamos en Alaska, oh, oh. Hakuna está en Alaska, oh, oh. Me voy a quedar sin voz de tanto gritar. ¡Qué felicidad, por favor! Ahora me está bajando todo el estrés, ansiedad, el cuerpo está pidiendo que paremos prontito a seguir disfrutando y procesando cada una de las emociones intensísimas que estamos viviendo. ¡Qué alegría inmensa! Esta frontera es una prueba más de lo que veníamos hablando del video anterior y como hemos hablado en un montón de videos, siempre está bueno estar informado, tener las cosas claras en cuanto a las reglas y demás, pero uno nunca sabe cómo te puede sorprender un oficial de frontera. No puedo creer todavía que me hayan dado 6 meses. Estoy como anonadada. Qué bien. Con respecto a la camioneta, no nos preguntaron absolutamente nada, como había pasado la otra vez. Sin embargo, tenemos el seguro del vehículo, que como les contamos, nos incluye Canadá y Estados Unidos. Así que un lujazo, la verdad. Todo redondito. ¡Qué alegría, gente! Y por supuesto, otra cosa que siempre les recomendamos, aunque no sea obligatorio en el país al que estén viajando, es contar con seguro de viaje. Ni que hablar en países como Estados Unidos, donde la medicina es carísima. Nosotros llevamos 4 años y medio y estamos en Alaska, qué emoción, usando así 365. Esa es nuestra asistencia de viaje y con el código Hakuna 365 tienen siempre un 5% de descuento en sus compras. Pero les anticipamos que ahora durante el mes de julio van a haber algunas promos, se las compartimos acá en pantalla para que tengan en cuenta y puedan aprovechar. Dependiendo desde el país que compren, hay algunos descuentos extras y si compran entre el 8 de julio y el 14 de julio, nuestro código en vez de valer 5 les va a valer 9%. Así que aprovechen. Quién sabe si para cuando estén viendo este video, capaz que Argentina está llegando a la final de la Copa América y alguien se viene para acá a ver la Copa América. ¡Ay, estoy muy emocionada! Ahora sí, ¡ay, me estoy quedando sin voz! Ahora sí, gente, a disfrutar de Alaska. Kissing you slowly, you'd hold on to me so tight. Like sand through my hands, that you slip away. Qué bien nos recibe Alaska. Miren, el lago de este lado. Hay un montón de parcelitas. Nosotros estamos en la número 6. Hay lugar para estacionarse. En verdad el lugar estaba acá, pero nosotros nos pusimos al sol para que carguen los paneles. Mesita, lugar para prender fuego, parrillita. La verdad que está espectacular. Qué bien que nos recibe Alaska, qué alegría que tenemos. Nos vamos a comer y descansar para bajar un poco todo el estrés y la ansiedad. Esto sí que es la primera vez que pasa, ¿no? En el viaje, nada, para mí tuvimos alguna vez granizo. ¿Sí? Pero, o sea, si tuvimos hace 1000 años. O sea, no recuerdo cuándo fue la última vez, pero no me suena que sea la primera. Y es muy loco porque hay sol y está lloviendo. Miren. ¡Wow! ¿No recordás granizo? Si hay seguidores que se acuerdan más cosas que nosotros, díganos si se acuerdan de algún video donde hayamos compartido, pero efectivamente me recuerda a las lluvias de nuestras mismas latitudes, de nuestras latitudes, digo porque es muy parecido a donde estamos ahora en estos momentos. Está lloviendo y se siente fresco, no como cuando estábamos en Centroamérica, que era como que llovía y hacía más calor. Se siente el re frío de afuera. Kissing you slowly, you'd hold on to me so tight. Llegó el momento de celebrar que hemos llegado a Alaska. Ayer fue el día que entramos, pero hemos estado a full editando el video de la llegada a Alaska que pudieron ver en el episodio anterior. Nos llevó mucho tiempo, así que recién ahora estamos acá para disfrutar. Se ha empezado a sumar gente a este baile. Después que llegamos nosotros, vinieron los chicos de Crónicas de una Van, con los que veníamos compartiendo ya anteriormente. Un ratito más tarde llegó Damo y miren quién se ha sumado. Seguramente muchos de ustedes conozcan a Eros, de los chicos de Americando. Por allá también tenemos otro motorhome argentino que se ha sumado y ya estamos todos acá para empezar a disfrutar y celebrar que hemos llegado a Alaska.
¡Bienvenido a Alaska! Todavía llegamos, Tremendo. Bienvenidos. Mirá solito que hay. ¿Cómo está esta gente? Está muy apagada para festejar que hemos llegado a Alaska. ¿Ya se han recuperado todos de la emoción del día de llegada o todavía no? Yo creo que estamos un poco en shock todos. Como que te cae la ficha a la vez. No sé, yo no entiendo nada. No entendemos nada. ¿Estamos en Alaska realmente o es un sueño? Estamos en Canadá aún. ¿Qué vamos a hacer para celebrar? Festejo multitudinario esta noche, Cada vez somos más. Mirá lo que es esta parrilla. Champiñones pusieron. Qué rico. No, eso sí que nunca lo vi. Para no perder la costumbre, Tenemos un calabacín también. 9:15 de la noche y esta claridad. Y se han sumado al festejo Eli y Fer de Viajando con Pipa, así que hoy vamos a hacer un montón para festejar. ¿Vamos a empezar a tomar vino, Isi? Sí, ya ha empezado. Voy adelantada. Va tarde. Voy adelantada ya al asunto. Me acuerdo cuando estábamos en Perú y dijiste que querías comer marshmallows. Igual comimos en Nicaragua, pero Santi compró específicamente para celebrar la llegada a Alaska acá con toda la banda. Que ya palpitaba el fogón. Acá recién José acaba de descorchar una sidra, nos empapó a todo cual... como cuando las carreras de automovilismo, así que lo pueden ver ese momento en el canal de los chicos. Y estás preparando... ¿Qué has hecho acá? Corté unos palitos y compramos una bolsa de marshmallow, así que vamos a ver, haciendo honor al país Estados Unidos, porque es re yankee comer marshmallow así. Mirá qué preparación. A ver. Día número 3 en Alaska. Cada vez más va decantando esa emoción. Hoy me levanté muy eufórica. Sí, te noto. Yo estoy con un poquito de resaca, ya los años me pasan factura, los festejos anoche estuvieron hasta tarde. Porque como nunca se hace de noche, es como decís, bueno, sigue Literal, el o sea, baile. anoche cuando estábamos ahí comiendo, en un momento nos dimos cuenta que se estaba poniendo más claro en lugar de más oscuro y agarramos el celular y ya estaba amaneciendo. ¿Eran las 3? Y el amanecer era a las 3:30 y ya aproximadamente a la 1 de la mañana ya había más luz, más claridad. El atardecer había sido a las 11:30. Así que seguimos sorprendiéndonos, pero pasamos una noche hermosísima. Divina. Nos divertimos un montón, la verdad es que fue re lindo ahí celebrar todos juntos. Cada uno... Hablamos siempre de que como cada proceso, cada llegada a Alaska es sumamente distinta. Y cada uno lo vive diferente. Sí, todos los que habíamos estado ahí compartiendo, como que cada uno quiso llegar solo para procesar sus emociones, pero poder celebrarlo, la verdad es que estuvo espectacular. Y nosotros acá les vamos a seguir contando las peripecias que hay detrás de cada video. Como nosotros siempre contamos que normalmente, digamos, los videos nunca subimos videos al día, para evitar cosas como las que estamos sufriendo en estos momentos, pero quisimos compartir súper en vivo la llegada a Alaska. Y bueno, y eso nos está pasando factura. Hoy, en estos momentos, es 30 de junio. Ustedes hoy deberían estar... Uy, El micrófono. ustedes hoy deberían estar viendo en unas horas el video de nuestra llegada a Alaska, que fue un video súper emocionante. Hacerlo, rememorar todos esos 4 años y medio. Pero... Lo terminamos de editar ayer sábado casi a la nochecita, a la tardecita, 7 de la tarde. Pusimos a subir el video, no andaba porque estábamos como en un bosquecito lleno de pinos, así que nos corrimos, fuimos con la viñeta casi hasta dentro del lago. Empezó a subir. Para que la antena busque que, digamos, esté más despejada, digamos, porque lo que les habíamos contado anteriormente del Starlink, que si hay muchas obstrucciones como Árboles, pinos, edificios o cosas así, la señal no es buena. Cuestión es que había subido un 55%. A las 3 de la mañana nos fuimos a dormir, hicimos el cálculo y dijimos, bueno, si mañana nos levantamos, a eso de las 9 lo ponemos a subir, llega bien. Cuando nos levantamos, el video se había cancelado la subida, no se podía retomar, así que era cuestión de arrancar de nuevo y ahí está, contando los minutos para que se publique. Esperemos que no pase nada y que puedan ver este video. Pero bueno, ese es el detrás de escena también de las cosas que pasan, dedicarse a la creación de contenido estando en el medio de la nada, señal de teléfono cero. Pero bueno, gente, estamos en Alaska. Estoy muy feliz, muy emocionada. Y es hora de empezar a recorrer Alaska.
Estoy muy animada, Tremendo. muy motivada para conocer este estado del que tanto hemos hablado. Arrancamos, por lo pronto, nos vamos a dirigir, no sé si habrá paradas en el medio o no, hacia Tok. Vamos viajando con los chicos. En estos momentos todo lo que es esta ruta está en obras, entonces, porque obviamente, ¿no? También la gente... Hola, ¿me copian? Copiados. Solo quería molestar. ¡Estamos en Alaska! ¡Estamos en Alaska haciendo caravana, carajo! Obviamente que la gente de acá de esta zona tiene que aprovechar también el verano para poder hacer todas las reparaciones en la ruta que sean necesarias. Entonces hay muchas veces hay que hacer una parada, esperar a que venga el... ¿Cómo que se llama? El carro de... Pilot, decía el que es como el... Se me fue el nombre. Uy, en las carreras que pasa El no guía, me sale. ¿no es el guía? Bueno, en fin. El vehículo que dirige toda la caravana Ahí está, de hecho. y cierra, ahí está. Somos los últimos acá de la fila. Pero está, la verdad, miren lo que es. Este asfalto está espectacular. Then open up my eyes. Por supuesto que venimos ansiosos, rima con osos. De ver el primer oso alasqueño, ¿se dice? No sé cómo se les dice a las personas que son de acá, de este estado. A ver si vemos un osito. Dicen los chicos que van a cantar su canción, así que a ver si vemos un oso. Osito gordito, Navi. Osito gordito, aparece. Osito gordito, venía a comer. Osito gordito, Navi. Bueno, a ver, esperemos tener suerte, porque dicen los chicos que han tenido mucha suerte de ver muchos osos, así que ojalá de resultado, ¿no? Ojalá que dé resultado la canción. Set me off with the words of a lullaby. Ay, era un túnel. Yo también me pareció, yo me reclamé igual. Nos clavamos con lo mismo, pensamos lo mismo. Signs in the stars. But it's been right in front of me this whole time. Can't believe I didn't see the light. ¡Qué emocionante, gente! Logramos terminar de subir el video. Acaba de terminar el estreno de nuestra llegada a Alaska. Nos emocionamos un montón, lloramos de nuevo. Gracias a todos los que estuvieron ahí el día del estreno compartiendo este gran momento con nosotros. Si no lo vieron, de verdad, vayan a verlo, que ahí no se puede resumir en una palabra. No es simplemente la llegada a Alaska. Mientras tanto, nosotros ya hemos llegado a Tok. Hemos venido al Visitor Center. Acá se puede cargar agua. Así que empiezan las tareas de motorhome, tenemos que cargar agua. Hay que prepararse para recorrer Alaska. Estamos todavía recuperándonos de todas las emociones que han sido estos días. Y yo creo que no sé si no nos va a llevar un poquito más, porque es todo tan movilizante. Que ahora vamos a aprovechar a continuar con los quehaceres domésticos. Y miren, enfrente del Visitor Center está este lugar. Hemos estacionado por acá. Está súper tranquilo, miren, hay parrilla, hay mesitas por acá. Lo que sí, se viene una tormenta que está todo negro. Vamos a tener que resguardarnos del aguacero que se va a venir. Comenzando el día en Alaska. La felicidad que tenemos es algo que, bueno, ustedes dicen que nuestras caras lo transmiten mucho y yo creo que eso es más fácil porque la verdad es que no podemos explicarles la alegría que tenemos. Cada día van decantando más las emociones. Estamos muy contentos de todo lo que estamos viviendo, festejando, compartiendo acá con los chicos, celebrando todos juntos. La verdad es que estamos pasando unos momentos súper lindos. Hemos pasado la noche por acá y el día está súper gris y vamos a hacer algo que creo que lo hicimos por primera vez hace poquito con Santi. O sea, en 2 años que tenemos esta camioneta nunca lo habíamos hecho. Tenemos blackout acá en la puerta. Nunca lo habíamos sacado, queda como más privacidad y a la noche queda súper oscuro. Pero es ideal para un día como hoy que está súper gris para que nos entre un poco más de luz. Pero la bomba de agua dijo, estoy cansado, jefe, ya llegué hasta Alaska.
Ayer terminamos de ducharnos y dijo... Para mí es una escenita de celo de la jacuneta, como diciendo, yo lo traje hasta acá, no sé, denme un poco de mimo o algo. Y dijo, ven por la bomba. Así que es un problemita eléctrico que por suerte ya nos había pasado. Mirá, ¿Es la misma? O sea, Sí. ¿el mismo problema? El problema es que cuando la bomba, cuando le cerrás mucho el flujo para que salga poquita agua, es como que arranca y cortas. Y eso. Entonces, Es gracioso, pero les juro que esa representación de Sí. Santi y está si vos perfecta. abrís un poquito más, hace como y queda andando continuo. Y cuando arranca y para, el switch abre, cierra. Y este es uno barato que habíamos conseguido en Cartagena y se quemó. Y lo que nos pasó ayer es que cargamos agua y era agua de pozo. Y estaba tan fría que para bañarnos tuvimos que poner el flujo al mínimo para que caliente más y se quemó. No debería llevar mucho el arreglo. Y va llegando gente al baile. Este barrio viajero se va haciendo cada vez más grande. Seguimos acá con Fer y José. Seguimos con Isi y con Ula. Acá llegaron los chicos de Viajando con Pipa, que también habíamos estado festejando la llegada a Alaska. Y miren quién ha llegado a Alaska. Están los chicos de la ruta que están viajando con los Chesty. Después se sumaron Marta y Pedro, son de Argentina también. Así que somos una banda enorme. Están los muchachos preparando la cena. Tremenda fiesta se está armando en Alaska, ¿no? Relatame la fiesta, por favor. Extrañamos tus relatos, María. Ay, sí. Hola, amigos. Presente, no, hola amigos, no sé, un día. Bienvenidos a Alaska. Bienvenidos a Llegaron a Alaska. No podemos creer. Estamos así como un poco pasados de energía porque recién acabamos de llegar hace un rato, así que estamos... Ya se nos va a pasar, vamos a calmarnos un poco. Todos los que llegamos, viste, el primer día era como que necesitabas dormir, procesar. Necesito como recuperar el cuerpo, porque siento que ahora estoy como repasada, pero bueno, ya llegará. Qué bueno ver este dúo dinámico de nuevo en la cocina, ¿eh? No, y te digo que mirá, te apostaría que... Igual José no sabía que era tan cocinero y ya lo he visto. No, me dijeron, José venía acá y empezó a amasar. José va a estar entonces obediente. Claro, ser obediente está bueno. No, nos estamos poniendo al día, acá estamos hablando más que las chicas, calculá vos. Mirá, estaremos hablando. A Guille. Bueno, Guille es muy charlatán. Pero bueno, si quieren ver el reencuentro, porque fue mucha emoción junta, lo van a publicar en el video de los chicos de la ruta y de los Chesky, porque llegaron ahí con las cámaras. Nosotros salimos corriendo a abrazarlos. O sea, vos podés creer que estamos en Alaska y que, o sea, pensar que cuándo fue la última vez que estuvimos, o sea, con los motorhomes en Chile. En Chile, en el Después norte nos de vimos Chile. en Argentina. Exacto, pero sin nuestras O casitas. sea, yo no caigo, ya llevamos acá como 3 días. Y no caigo que estamos acá, boludo. No se cae. Es que en realidad es loquísimo porque uno llega, ve el cartel, lloras. Claro, llora, se emociona y después empieza a, no sé, a vivir, pero es como que bueno, es Alaska, pero podría ser Estados Unidos. Estamos acá. Así que bueno, si quieren ver el reencuentro emotivo está en el canal de los chicos, pero hasta me mordí la lengua Ay, de la no, sí, emoción y chicos, de... casi hay sangre en el encuentro, en el reencuentro. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough. Y sigue llegando gente al cumpleañito. La verdad, bueno, póngame que es cumpleañito. Y qué mejor, o sea, creo que no hay una postal que no te identifique, que no sea... No por mí, yo sabía que ustedes eran fanáticos, dije, lo voy a Claro, recibir. vos no... Cuando lleguen a Alaska, dije, los voy a recibir con un fernecito. O sea, vos no viniste a buscar estancia, viniste a traernos solo un fernet a nosotros. Alaska. Cumpliendo su sueño, viejo, no, esto es para recibirlo con fernet. Y qué bueno, ya que está la estanciera, la vamos a buscar. Felicitaciones por haber llegado a Alaska, hijo. Muchas gracias, loco. Vamos a celebrar acá. O sea, yo supongo que este muchacho ya no necesita presentación, pero para los que no lo conozcan, Andy de Viajar Vale la Pena vino a buscar estancia después de viajar 8 años por América. 8 años en la estanciera. Ahora viene un gran proyecto de llevarla... Es un vehículo argentino y teníamos la idea de venderla, cambió la idea en el camino y dijimos, vamos a llevarla a Argentina, que es donde pertenece. Así que ahora venimos a buscar la manera de o remolcada o andando, pero de que vuelva a Miami para mandarla a Argentina. Así que vamos a volver a Argentina. Qué bueno. Y hoy fue
tarde de trabajo nos quedamos por acá, por este lado la Haku, los chicos de Americando que están trabajando por ahí. Y le vamos a mostrar a dos amigos que ayer no los vieron porque se han quedado trabajando. Pero acá están, que están de invitados con los chicos de la ruta. Viejos conocidos por acá. Algunos. Recién agarró la compu, un momento de ocio, che. Mira, es en tu defensa para que me la Chilu. Quedó expuesta porque tiene el fondo de pantalla apagada. La abrió. Ayer efectivamente los chicos estaban trabajando, los vinimos a filmar y estaban a full para subir el video de hoy, así que... Y después comimos y todos ahí celebramos con Fernet y bueno. Pasaron cosas. Y culpa de eso subimos el video tarde para variar. Nos volvemos a reencontrar después de como un año. Perdón, pero... Más, sí, más. Sin respeto, es mucho más. Pero en el motorhome. No, del encuentro en Buenos Aires. No, bueno, pero todos acá en el Mamotreto, digo, hace un montón. Y los chicos están conviviendo acá, miren todos los bolsos. Le invadieron el motorhome a los chicos de la ruta. A los gatos. Así que... A los gatos. Mirá, pobres gatos, tienen que dormir en la mesa. En la mesa. No tienen lugar. Pobrecito. Y a ver, Gris, ¿dónde está por acá? Siempre estresados estos gatitos. Pueden ir a ver toda la convivencia al canal de los chicos. Y miren cómo terminamos este día. Con una... Seguimos bueno, estamos haciendo pancho. Somos 8 comiendo en el Mamotreto. Así que así terminamos este hermoso día acá en Alaska. Que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias.